A mí me tocó, estuve muy interesado en lo que es el informe de la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y lo titulé Armas de intervención en la soberanía venezolana. Dos modelos de país en disputa. ¿Por qué llamo yo que son dos modelos de país en disputa? Son dos modelos de país porque aquí se confrontan dos, dos países, un país que se enrumba hacia el socialismo y otro país que busca, a través de la oposición, entregarse a, las, a los países imperiales, como en el caso de los Estados Unidos. La política en materia de derechos humanos del presidente Chávez buscó y desarrolló el derecho a la mujer, el derecho a los niños adolescentes, el derecho al ambiente, mejoró el proceso democrático. Y soy de los que creen que son los venezolanos, el pueblo venezolano, el que va a definir realmente cuál va. Así vemos que una de las preguntas que yo me hago es derechos humanos, ¿de quién y para quién? El informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos es un arma de intervención en la soberanía. Y partiendo de ahí, esas preguntas que yo explico y digo que es un arma de intervención en la soberanía de Venezuela. Y parto de una fundamentación histórica, una fundamentación ideológica, científica de lo que se entiende por derechos humanos, estudiando los derechos humanos fundamentalmente desde la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, que se convierte en una necesidad histórica, pero sobre todo hay unos elementos que tomo porque el presidente Chávez lo reivindica en la Constitución de 1999, que es el derecho a la mujer y coincide mucho con la República Española, ¿no? Para 1936. Pues yo digo que existe un pacto entre la sociedad venezolana y sus instituciones expresadas en el orden constitucional que permite la evolución y mejora las condiciones del gobierno y del pueblo en concordancia con la razón y el derecho común. ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen que ver con la razón, con el solo hecho del ser humano, y el derecho común porque se maneja en función de la sociedad, cuáles son las necesidades del pueblo. Y ahí es donde entramos en el concepto de la democracia participativa y protagónica, y contraria a lo que fue la Constitución de 1961. Por ello digo que los derechos humanos en el siglo XX, tanto en Venezuela como en otros países, se pueden ver que ha sido un camino tortuoso. Son los pueblos, porque se habla de los derechos humanos de las Naciones Unidas, pero los principales creadores o los principales bases de lo que fundaron las Naciones Unidas, por ejemplo, Francia Francia y los Estados Unidos, ha sido una tarea muy ardua el reconocimiento de los derechos humanos en sus países y en su comportamiento desde el punto de vista internacional. Por ahí vemos la lucha de Argel, de los argelinos por conquistar la independencia de esos pueblos y todas las atrocidades que cometió eh, Francia. Y así vemos la lucha de los negros para conquistar sus derechos civiles en los Estados Unidos, la lucha de Martin Luther King, ¿no? Podemos recordarle y en el trabajo, en el artículo que yo planteo, se ve esa problemática. Así vemos que eh, haciendo que el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU deje entrever que no es más que un deliberado propósito de ocultar la verdad de los logros de la revolución y del empleo de la inmoral desviación de trabajar con la desmemoria. ¿Por qué la desmemoria? Porque hay que recordar lo que fue la lucha armada de los años 60 y cómo esas instituciones donde muchos de los que forman parte de las instituciones hoy lucharon para conquistar lo que hoy tenemos como revolución bolivariana y lo que significaron las torturas, el terrorismo de Estado. Así vemos que la Constitución en lo considerado del Estado de Derecho significó la instauración del terrorismo de Estado o el ensayo de las prácticas violatorias más degradantes
de lo que se puede entender por dignidad humana y lo que se aplicaron con plena conciencia por lo que ejercían el poder político. Sino que se trata de manera permanente de rescatar la verdad histórica. En este artículo trato de esa lucha de esos jóvenes, de lo que ha sido ese reconocimiento hoy en día de lo que sucedió en esos años anteriores a lo que es el año 1999, es de rescatar la verdad histórica y ver la desania, esa lucha, esa agresividad, esa locura del inframundo de los 40 años de democracia representativa, vista desde el ángulo de la Constitución del año 1999, para que no haya un muro de la impunidad. Es una de las cosas que veo y que vi en el postdoctorado, que para que no haya un muro de impunidad que hace posible que los ideólogos y ejecutores del terrorismo de Estado en la Cuarta República asuman hipócritamente la defensa de los derechos humanos. Y es lo que estamos viendo hoy. Muchos de los ideólogos, de las personas que opinan, de las personas que escriben y que hicieron que esta señora llegara y de que han tratado de crear una opinión internacional en contra de lo que es la revolución bolivariana y la lucha de un pueblo que se quiere dar más y mejor democracia desde el punto de vista del socialismo del siglo XX. Cuando hablamos de derechos humanos hay que tener mucho cuidado con ellos, porque existe toda una base histórica a quienes han respondido los derechos humanos en el mundo, y siempre se han vinculado a organismos hegemónicos que desarrollan mecanismos legales y supralegales que sirven de ariete para transformar la soberanía nacional. El gobierno de Selman siempre ha estado abierto a que se le audite en materia de derechos humanos por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos desde los tiempos del señor Sey, que era el que precedió a Michelle Bachelet, el cual emitió informes en el 2017 y en el 2018, lo que puede ser interpretado como un gesto de transparencia desde el punto de vista del gobierno. Por ello, mi trabajo, traté de escudriñar, y si nosotros buscamos con más detalle en el trabajo, nos vemos que hay toda una lógica de lo que han sido los derechos humanos en el mundo. Y no precisamente han sido resultados halagadores, sino que ha tenido múltiples problemáticas al respecto. Y cuando se ha hablado muchas veces de los derechos humanos en el mundo y en las Naciones Unidas, ha sido y en los últimos años para violentar a esas realidades de los mundos. El caso de Libia, que tiene un alto desarrollo humano, hoy en día vemos que se le criticaba y se le satanizaba con el hecho de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, y resulta que hoy en día Libia es un país destrozado en nombre de las Naciones Unidas, y ahí no hay una respuesta por parte de la alta comisionada que señale esas atrocidades. Lo vemos también en México, con muchas de las cosas que se están sucediendo en México y que sucedieron antes de Peña Nieto y durante el gobierno de Peña Nieto, y no hay una respuesta contundente al respecto. Pero como se trata de un problema político y es un problema de que Venezuela afecta de alguna manera las realidades de los pueblos de América Latina, ahí se enfilan las baterías para que esos pueblos y para que se discuta la posibilidad de una intervención en Venezuela. Y entonces esos son los resultados de un informe como la señora Bachelet, que trata de obviar una realidad que ha sido el pueblo venezolano el que ha decidido cuál es el tipo de gobierno y el tipo de democracia que nosotros nos queremos dar. Por su atención, muchas gracias.